En aquel tiempo Jesús dijo: les aseguro que el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A éste le abre el guardián, y las ovejas escuchan su voz, y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. Cuando las ha sacado a todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirían, sino que huirían de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Así. Muy queridos hermanos, en Cristo nuestro Redentor, ya nos encontramos en el domingo cuarto del tiempo de Pascua. Miren ustedes cómo está pasando el tiempo, ¿no? Ya la celebración hermosa del tríodo pascual la hemos vivido, nos han emocionado las lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, nos ha alegrado la presencia de Cristo, nuestro Redentor, que está con nosotros y está vivo y presente porque ha vencido la muerte y ha vencido al pecado. Y durante estos domingos, si ustedes han prestado atención, hemos ido escuchando perícopas del Evangelio que nos hablan acerca de la presencia de Jesús resucitado. Él se hace presente a sus apóstoles. El primer día de la semana se hizo presente a los suyos. Estaban entristecidos, pero Cristo se presentó y les dio la alegría y la paz. Al siguiente domingo hemos escuchado cómo había uno que no estaba entre ellos, Tomás, y Cristo se apareció el domingo primero, el de la resurrección, y a la siguiente semana, el siguiente domingo, se apareció, y entonces le dijo a Tomás: Tomás, ven, mete tus dedos en mis llagas, mete tu mano en mi costado. Y ya el domingo pasado, tercer domingo, hemos escuchado esta otra preciosa perícopa de Cristo con los discípulos de Maús, que lo escucharon y ardía su corazón mientras les hablaba de las Escrituras, y después pudieron reconocer la fracción del pan. Y ahora, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua, el Señor, o la liturgia, nos lleva a considerar a Jesús como el buen pastor. Entre paréntesis, quiero también indicar de que hoy día la Iglesia nos presenta a Cristo como el buen pastor, pero además nos pide, y es importante entonces que nosotros también en esto obedezcamos a nuestra Madre Iglesia, nos pide que recemos universalmente por todos los pastores. Domingo del Buen Pastor es un día para recordar que Cristo también no solamente es nuestro buen pastor, sino que nos ha dado pastores, ¿no? Y esos pastores son el primado de la Iglesia, el Papa, vicario de Cristo, son los obispos ordenados en el tercer grado del ministerio sacerdotal, son los presbíteros o sacerdotes, que son el colegio que tienen los obispos para poder apacentar el rebaño, y también los diáconos, que son aquellos servidores que se dedican a la predicación de la palabra y a la atención de los más menesterosos. Evidentemente hay que rezar por todo el pueblo cristiano, pero también vale la pena que nuestros ojos se pongan ahora para rezar, para meditar, reflexionar y pedirle al Señor que, como nos enseñó, envíe obreros a su mies, ¿no? Porque se necesitan muchos obreros para la mies de Dios. Entonces es un día para que recemos por todas las vocaciones, por los seminaristas que están estudiando para ser sacerdotes, por los sacerdotes que están ejerciendo el ministerio sacerdotal, por los obispos que tienen el principado en la diócesis y que tienen que velar como buenos pastores y administradores de la gracia de Dios, velar por la ley de Dios, y por supuesto por el Santo Padre,
que es aquel pastor que ha dejado Cristo, Pedro, sucesor de Pedro, que tiene como obligación el confirmar a los hermanos, como le dijo Jesucristo, y es una responsabilidad muy grave, la tiene que hacer y va a también rendir cuentas a Dios por esa administración. Y todos los que estamos en este trabajo, en este ejercicio del ministerio sacerdotal, es menester entonces rezar por los sacerdotes. Muy bien, hablaremos un poco al final de esta homilía de este punto, pero yo quiero referirme a este texto maravilloso, precioso del Buen Pastor, porque allí se van dando un montón de elementos que nos ayudan tanto a entender quién es Cristo y quiénes somos nosotros para Jesucristo y cómo se da esta relación entre Cristo y el cristiano, esta intimidad, esta vida espiritual que se genera entre Cristo y el cristiano. Vamos por partes. Primero, que la parábola es sorprendente, o sea, es inesperada al menos, porque Cristo, capítulo 10, recuerden, hay capítulos que hay que acordarnos siempre, ¿no? Capítulo 6, la Eucaristía, capítulo 6 del Evangelio de San Juan, ¿no? Sermón del Pan de Vida. Capítulo 10 es el pastor y su rebaño, hay que acordarse siempre de esto, ¿no? Entonces, estamos en el capítulo 10 y apenas empieza el capítulo, Jesús dice esta frase, ¿no? Así, a boquejada. Les aseguro, el que no entra por la puerta del corral, ese es un ladrón, es un salteador, ese no es el pastor, porque vienen a hacer estragos, por eso no entran por la puerta, ¿no? Claro, es lógico, un ladrón no entra por la puerta porque la puerta está asegurada, porque hay un guardián que cuida la puerta, entonces se mete por un lugar indebido, ¿y qué es lo que va a hacer? No va a alimentar a las ovejas, el ladrón se va a robar las ovejas, o la lana de las ovejas, o la carne de las ovejas. Y la diferencia entre el ladrón y el salteador o el asaltante es que el ladrón es como enseña el derecho, ¿no? El ladrón solamente te roba, el asaltante te agrede también, ¿no? O sea, no solamente te roba, sino que te agrede. Entonces, así empieza la parábola, ¿no? No empieza a decir del buen pastor, sino así empieza. Las ovejitas están en el redil, o sea que tenemos que hacer nosotros nuestra composición de lugar, ¿no? Hay un redil, ese redil tiene que ser tal vez una muralla de piedras, hay una puerta, hay un guardián, y después, fuera del redil, hay enemigos. Esos enemigos son el salteador, el asaltante, el ladrón, el lobo. Pero hay un enemigo oculto también, que dice esta parábola, el mercenario. El mercenario que no es pastor, ve venir al lobo y se escapa, le tiene miedo al lobo. No enfrenta al lobo, no da la vida por las ovejas porque es un mercenario, es decir, es alguien que trabaja por plata. No ama las ovejas, en cambio el pastor da la vida por las ovejas. Entonces se dan cuenta cómo pinta esta parábola, ¿no? Nosotros hemos escuchado una parte, no hemos escuchado toda la parábola, ¿eh? En la primera parte, como decimos, habla de la puerta. Y como digo, es sorprendente la parábola, porque acá podría haber dicho Jesucristo, yo soy el buen pastor. Pero no dijo eso. La primera parte dice, está el redil, están los enemigos, están las ovejitas, está el portero y está la puerta, y está el pastor. Y el pastor es el que entra por la puerta, porque es conocido del portero, el portero le abre la puerta, entra y saca sus ovejitas. También esto es interesante porque a veces nosotros al vivir en la ciudad no tenemos mucho conocimiento de cómo es esta vida campestre, ¿no? Cómo es esta vida rural de la gente que trabaja con ganadería, con ovejitas, ¿no? Y tampoco sabemos cómo era ese trabajo en la Tierra Santa. Sepan que nosotros, los pastores, ¿cierto? En Latinoamérica y en otros lugares, son medios agresivos con las ovejas, son medios malos con las ovejas, porque a las ovejitas las llevan siempre con sus chicotes y las van arriando, ¿no? Con sus perros ladradores, que a veces les pegan una mordida a la oveja para que la oveja no se vaya del redil. Y son tantas las ovejitas que tienen que no las diferencian a veces, o si las diferencian, son muchas, pues, ¿no? Son muchas ovejas, entonces no le dan el cuidado que tienen que darles a las ovejitas. Pero en el tiempo de Cristo, claro, no era todos, pero había muchos pastores, eran gente muy pobre, entonces no tenían muchas ovejas, no es que tenían 50, 100 ovejas, ¿no? ¿Se acuerdan de la otra parábola del pastor? Aquel que tiene 100 ovejas, se le pierde una, no deja las 99, se va tras la que está perdida. Así también dijo Jesucristo, pero esto no era común. No era común para un pastorcito tener 100 ovejas. Tenían pocas, a veces 15, a veces 10, a veces 5 ovejitas solamente. Era gente pobre. Y no tenía tierras para darles de comer, o sea, no tenían chacras
con alfalfa o con algún tipo de producto que pudiera darles a las ovejitas. Entonces, a veces tenían rediles comunes, pero como criaban particularmente las ovejitas, y las criaban como si fueran sus mascotas, las ovejitas les hacían caso. Veían al pastor, y así como ustedes ven que los perritos, por ejemplo, cuando tienen su amo que se va a trabajar, vuelve al trabajo, el perrito está moviendo su colita y está esperando al señor que llega, al dueño de casa. Así las ovejitas, que veían al pastor, lo encontraban al pastor y el pastor las llamaba, y las llamaba por su nombre. Hay ciertos lugares donde hay ovejitas a las que les ponen nombres, como si fueran mascotas, ¿no? Pues así también pasaba en el tiempo de Jesús. Los pastorcitos pobres, que tenían como función las ovejitas, cuidarlas, no se les podían escapar porque esos lugares eran muy agrestes. Había una zona que era una especie de, digámoslo así, de meseta en donde podían pastar, en la zona de Judea, ¿no? Pero después había barrancos, las ovejitas se metían por ahí, se mataban, se desbarrancaban las pobres ovejas. Entonces tenían que estar siempre con un ojo a las ovejas, cuidándolas y las llamaban. Entonces, ¿cómo era la situación? Como dice Jesucristo, llegaban a un corral grandote. En el corral los pastores conocían sus ovejitas y las ovejitas los conocían a ellos. Entonces, en cuanto el pastor se acercaba, las iba llamando y las ovejitas iban saliendo, era tal cual, iban saliendo sus ovejitas. Y entonces el pastor iba delante de las ovejitas y ellas iban siguiéndolo atrás, siempre cuidando de que no vinieran enemigos, el lobo. Nosotros acá tenemos el zorro, ¿no? Yo me acuerdo chicos que he conocido en la sierra del Perú, en el altiplano, que me decían que los zorros eran animales muy astutos para cuando se trataba de rebaños de ovejas, porque la primera cosa que hacían era como que embrujaban, no sé, ellos me decían, ¿no? La hipnotizaban a la oveja para apartarla del rebaño, y una vez que la apartaban, la mataban. Entonces, las ovejitas terminaban siguiéndolo al zorro y después la terminaban matando. Bueno, eso es lo que también dice Jesucristo, ¿no? El pastor está cuidando a las ovejas y ve venir al lobo, y el pastor bueno, el pastor no mercenario, sino el pastor, el que ama las ovejas, se enfrenta al lobo y da la vida por las ovejas. O sea, no tiene problema de él pelearse con el agresor o con el enemigo para defender a sus ovejas. Muy bien, hasta ahí estamos hablando un poco de la situación rural. Pero ¿qué tiene que ver Cristo y nosotros con eso? Cristo está haciendo una analogía y alegóricamente está hablando de las ovejas como si fuéramos nosotros. Ahora, yo creo que es importante decirlo porque a veces suceden en distintas oportunidades que hay críticos del cristianismo que nos dicen a nosotros que somos una sarta de borregos, ¿no? Que no tenemos criterio, que no tenemos pensamiento, que no tenemos juicios, que no pensamos, sino que nos dejamos guiar por la superstición cristiana, ¿no? O sea que nuestra religión es una superstición, no tiene coherencia, no tiene razonamiento, no tiene nada, y entonces no seguimos a la ciencia, que es la lumbrera de este mundo, sino que seguimos el oscurantismo medieval de la religión. Y eso es totalmente contrario a la realidad. Los cristianos estamos lejos de ser personas fundamentalistas o personas irracionales. Un verdadero cristiano, un verdadero seguidor de Cristo es como la Virgen María. ¿Qué cosa decía de la Virgen María? Que ella contemplaba lo que hacía Jesucristo y lo meditaba en su corazón. ¿Y ese meditar qué significa? Razonar, asimilar, relacionar, rezar, ponerlo en presencia de Dios. Eso hacemos los cristianos. Lejos de nosotros el no tener razonamiento, lejos de nosotros. Es cierto que nosotros tenemos que tener gran confianza en Dios y creer lo que Dios nos ha mandado creer con su revelación. Pero eso no significa que no podamos razonar. De hecho, la teología, la ciencia teológica, porque es ciencia, contrario a todos los dersonianos, ¿no? Empiristas, que piensan que lo único que es ciencia puede ser es el empirismo. Eso no es así. Entonces, la ciencia teológica nos enseña a mirar los datos de la fe y a razonarlos con la buena filosofía y con inclusive el estudio de otras ciencias auxiliares para poder entender mejor nuestra fe. Eso es la sana teología. Los datos de la fe que tenemos los vamos meditando, los vamos razonando, vamos viendo sus alcances, vamos viendo su razonabilidad. No podemos demostrarlos, pero sí podemos mostrarlos, que es otra cosa. Entonces, avanzando en esto, ¿no?
Entonces ya más o menos tenemos claro este asunto. No es que somos ovejitas de Jesús porque seamos unos irracionales, borregos que no andamos, que no sabemos para dónde vamos, pero seguimos una corriente, una moda. Esos son todos aquellos que siguen las modas culturales totalmente irracionales en las que estamos viviendo. Son los que, por ejemplo, postulan la ciencia, pero cuando se trata de la ideología de género, no, el hombre es solo libertad. La cuestión de del género, del sexo es construcción, no es más que construcción social. Todas esas cosas fantásticas son supersticiones, no son cosas razonables. Entonces, por el contrario, la fe es otra cosa. Son los datos que Dios nos ha dado para considerar, para creer, pero son los datos que también razonamos, pensamos, meditamos, reflexionamos, los rezamos y también los profesamos. Es decir, los damos a conocer, los predicamos, porque Cristo también nos mandó a predicar esa verdad que es el Evangelio. Muy bien, pero entonces, en cuanto a qué tenemos que decir que somos ovejas de Cristo, hay varios elementos. Hay una relación que se establece entre el pastor y la oveja. Ya hemos dicho, los pastorcitos antiguos del tiempo de Israel, del pueblo de Israel, iban no solamente a sus ovejitas y las trataban como si fuesen carne y lana, sino las trataban como verdaderos, o sea, como seres a los que cuidaban y protegían. Entonces, la primera cosa que tenemos que tener nosotros conciencia es que Cristo, en relación con nosotros, es como un pastor que nos cuida, que nos protege, que está con nosotros. Jesucristo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los siglos. Yo estaré con ustedes. Él no nos abandona. Así como un pastor que no abandona nunca el rebaño porque viene el lobo y se come las ovejas, así también Jesucristo es el buen pastor que está con nosotros. Basta que nosotros abramos un poco los ojos de la inteligencia y los ojos de la fe para que podamos descubrir tanta gracia, tanto regalo, tanto amor, tanta bendición que Cristo nos da. Realmente solamente hace falta abrir los ojos. Estamos muchas veces encerrados en una inmanencia existencialista, secularista, temporalista, materialista, que nos impide ver más allá. Por eso es menester que nosotros ahora, que consideramos que Cristo es nuestro pastor, veamos cómo, de qué manera Cristo está siempre con nosotros, cuidándonos, protegiéndonos, dándonos la luz de la fe. Nos ha dado al Espíritu Santo para que pueda en nosotros mostrarnos qué hemos de hacer, cómo hemos de vivir, cómo hacer la voluntad de Dios. Entonces Cristo está con nosotros, está siempre. Por eso es nuestro pastor. Porque así como el pastor tenía que estar siempre con el ojo a las ovejas, ¿no? Ese dicho que dice: el ojo del amo engorda el ganado. Así está Cristo con nosotros, velando siempre por nosotros. Pero no solamente las relaciones de Cristo hacia sus ovejas, es decir, hacia nosotros, sino también de nosotros hacia Cristo. ¿Qué nos dice esta parábola? ¿Qué nos enseña? Que las ovejas primero escuchan la voz del pastor y segundo, lo siguen. Son dos verbos, dos acciones propias de las ovejas: escuchar la voz del Señor, segundo, seguirlo. Lo que a nosotros nos configura como ovejas de Cristo, como miembros de la Iglesia, es primero escuchar al Señor. Entonces, la primera pregunta que debemos de hacernos hoy día es: ¿estamos escuchando a Cristo? ¿Lo escuchamos como nuestro pastor? ¿Él es nuestro guía? ¿O nos guía tal vez el diario digital de la red social? ¿O nos guían los comentarios de fulano y de sultano? ¿Quién guía nuestra vida? ¿A quién escuchamos hoy día? ¿Escuchamos a Cristo? ¿O escuchamos esas voces que se pintan muchas veces tan coloridas o tan llenas de armonía y sin embargo son engaños, son injuria, son blasfemia? ¿A quién estamos escuchando? Miren lo que dice el texto, ¿no? Cuando las ovejas escuchan a alguien que no es su pastor, no lo siguen, es más, se escapan de él, porque saben que no es su pastor y que les puede hacer daño, se las va a robar. Nosotros rezamos y le pedimos a Dios escuchar su voz. Pedimos al Señor que Él, cuando nos hable, nosotros tengamos los oídos abiertos para poder escucharlo. O andamos escuchando tantas cosas y no distinguimos qué es del Señor y qué no.
Qué pena cuando uno ve cristianos, por ejemplo, que están imbuidos en una vida totalmente mundana y no se dan cuenta, porque escuchan todas las voces, todas son buenas. No tienen discernimiento, no tienen criterio, no escuchan a su Señor. Cualquier herejía, ¿no? Cualquier herejía entra. Son amigos de Cristo, pero también son amigos de los chakras, del nirvana, del budismo, que es una religión o una filosofía o una teosofía o vaya a saber qué cosa. Son amigos de Cristo, pero también de la lectura de cartas o de los viajes astrales o de los espíritus, del espiritismo, por vía de cartomancia, de quiromancia, de necromancia, vaya a saber de qué cosas. Son amigos de Cristo, pero también son amigos, ¿no?, de aquellos que se han opuesto a Jesucristo, como por ejemplo la cultura de la muerte, que está a favor del aborto, que está en contra de la familia, que está en contra de la dignidad de la persona y que relativiza tanto a la persona, que la degrada tanto para no identificarse o no identificar a la persona tal cual es. Pensamientos que se oponen a Cristo. Entonces, ¿escuchamos la voz del pastor o qué estamos escuchando? ¿A quién estamos haciendo caso? Una tentación propia de la oveja es escuchar a otro que se parece al pastor, pero no es el pastor. La va a liquidar, la va a matar. Un enemigo, un depredador a la oveja no le hace cariños, la mata. Y hay muchos que les encanta coquetear con el enemigo. Hay algunos que les encanta salir a pasear con el diablo. Las tentaciones, por ejemplo, sabemos que las tentaciones son maneras con las cuales el demonio se mete en nuestras vidas. Y hay tentaciones, por ejemplo, a la inteligencia, a la voluntad, a los sentimientos. Hay tentaciones de recuerdos, hay tentaciones de futuros, hay tentaciones, no sé, de mil maneras, hay mil tentaciones distintas. Y a nosotros a veces nos gusta coquetear con la tentación, dialogar con la tentación. No, si yo soy suficientemente fuerte, no voy a caer, y terminas cayendo. ¿A quién estamos escuchando? ¿A la voz del pastor? Cuando estamos tentados, ¿escuchamos a Cristo? ¿O estamos escuchando al diablo, que lo que hace es separar a la oveja del redil, separarla de su pastor, con engaños, con magias y cosas por el estilo, ¿no? Por otro lado, entonces, hay que escuchar. Ya en eso tendríamos que dedicarnos mucho para considerar bien qué significa escuchar al Señor. Segundo, obedecerlo. En este mundo es como que va rigiendo la cultura de la anarquía. La autoridad manda tal cosa, no me importa. Los padres me dicen tal cosa, me importa un bledo. Mis jefes de trabajo me están pidiendo, mis jefes en mis estudios, mis profesores, no me importa, yo hago lo mío, yo soy libre. Esa libertad omnímoda, que no existe, pero que se quiere pretender tener. Esa libertad desviada, esa libertad trasnochada que tienen algunos, que lo único que hacen es pensar que son libres y atarse a sus pasiones, esclavizarse a sus pasiones. ¿Cuánta gente conozco que con mucha sorna dicen, yo soy libre, yo hago lo que quiero, y terminan esclavizados a la droga, al alcohol y a tantos vicios que hoy día pululan en nuestra sociedad, a la mentira, al engaño, a la flojera? Soy libre y me quedo a dormir hasta cuando quiero, y son esclavos de la flojera, no son libres. Soy libre y hago lo que quiero, por supuesto, y terminan sin hacer ningún trabajo, siendo unos buenos para nada. ¿Eso es libertad? Eso es esclavitud. Por eso, la ovejita de Cristo no es alguien que no tiene libertad. Tiene libertad, pero tiene que elegir bien. Tiene que elegir obedecer al Señor. San Pablo decía, la libertad es nuestra vocación, pero no una libertad que nos lleve a nosotros a ser esclavos de nuestras pasiones, sino una libertad que nos lleve a ponernos al servicio de los demás. Por eso es otra característica de las ovejitas. Seguir al pastor. Queridos hermanos, que nosotros vivamos esta conciencia de entendernos a nosotros dóciles y obedientes, atentos oyentes a la voz del Señor. Por último, es importante que nosotros también veamos cómo durante los siglos Cristo de entre los fieles ha elegido algunos
para que se dediquen al ministerio sacerdotal, para que al modelo de Cristo, y solo con el modelo de Cristo, se dediquen a apacentar al redil, es decir, que sean visibles pastores que defiendan al rebaño, que lleven al rebaño por caminos que los conduzcan a pastos, a beber agua limpia. Y debemos de pedirle al Señor que nos conceda ese tipo de pastores. San Gregorio Magno decía, en este libro que tenía sobre los pastores, un tratado sobre el sacerdocio, decía, encontramos en la iglesia muchos sacerdotes, pero también a veces sobran muchos. Tenemos que pedir, los cristianos, todos tenemos que pedir, tener sacerdotes según el corazón de Cristo, que apacienten como Jesús al rebaño, que no sean mercenarios que trabajen por plata, que no sean lobos que embrujen a la oveja para separarla, para quedarse con su carne y con su lana, que sean pastores con el corazón de Cristo. Hay que pedir eso. Pedimos, rogamos por nuestros obispos, por nuestros sacerdotes, por el Papa, o andamos solamente tirándoles piedras. Porque yo he escuchado siempre esto, que el padre fulano tal, sí, es un fulano, es un sultano que hace esto, que hace el otro, que es así, que es así. Siempre críticas. ¿Rezas por él? ¿Acompañas con la oración su sacerdocio? ¿Lo aconsejas cuando se puede? Porque los sacerdotes también necesitamos consejo, también necesitamos enseñanza, también necesitamos que los hermanos nuestros en Cristo también nos digan cosas, inclusive que nos corrijan, porque podemos equivocarnos. ¿Lo haces? ¿O solamente cuando ves algo te frotas las manos y te vas a la esquina a hablar de lo que están haciendo allá? ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo es tu relación con tus pastores, con tus sacerdotes? ¿Cómo es? ¿Rezas por ellos? ¿Ofreces alguna penitencia por ellos? ¿O solamente te quejas continuamente de ellos? ¿Promueve las vocaciones? ¿Rezas por las vocaciones sacerdotales? A veces es una lástima, ¿no? Escuchar familias, padres y madres que quieren que el hijo estudie, no sé, medicina, porque va a ganar harta plata. Que estudie, no sé, alguna otra carrera, ¿no? Abogacía o qué sé yo. Pero cuando dices, ¿y si fuese sacerdote? ¿Sacerdote? No. Cualquier cosa menos sacerdote. Cualquier cosa. Pobrecito. ¿Por qué lo quieres maldecir a mi hijo con una cosa así? ¿Sacerdote? No. Y son cristianos, Pero después quieren un cura que los confiese. Y cuando están enfermos quieren un cura que les lleve los los enfermos. Pero no quieren ir los sacerdotes. ¿De dónde van a salir entonces los presbíteros? ¿De dónde? Si no rezamos, si no promovemos las vocaciones, ¿de dónde van a salir los sacerdotes? Que son marcianos, vienen de Marte. Tienen que venir de las familias cristianas. Si la familia no promueve el sacerdocio, ¿quién lo va a promover? Pero claro, si la familia está desarmada y no hay padres que sean pastores en su casa, ¿cómo vamos a querer presbíteros pues en la iglesia? Por eso, queridos hermanos, que hoy día la fe nos lleve a la consideración de Cristo Pastor, el buen pastor que siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña, que sepamos escucharlo y obedecerlo, y que sepamos también rezar por las vocaciones, tan importante rezar por vocaciones por nuestra iglesia, para que el corazón del pastor se irradie también en la actividad de sus pastores, para que muchos cristianos conozcan el amor de Cristo y alcancen la vida eterna. Pidamos estas gracias a la Virgen.